Todos pasamos por momentos difíciles, ¿cierto? En distintas y en diversas áreas de nuestra vida. Todos, ¿cierto? A veces en la salud, a veces problemas económicos, a veces problemas familiares. Todos pasamos por distintos momentos difíciles que son como tormentas que llegan a nuestra vida, pero debemos aprender algo. En todas nuestras dificultades, el Señor siempre será nuestro refugio. Quiero que lo tengan muy presente y precisamente sobre eso vamos a hablar hoy y vamos a seguir aprendiendo de la vida de David. Creo que hemos aprendido demasiado de David, ¿cierto? ¿Ya entienden por qué David es el hombre en la Biblia que más tiene capítulos dedicados? Ya sé por qué, porque en él podemos aprender demasiado. Vamos a leer entonces 1 Samuel 19, del 8 al 13, y al final vamos a leer el versículo 18 para unificar todo el escrito. Voy a leerlo en la nueva versión internacional. 1 Samuel 19, del 8 al 13, nueva versión internacional. Volvió a estallar la guerra. David salió a pelear contra los filisteos y los combatió con tal violencia que tuvieron que huir. Sin embargo, un espíritu maligno de parte del Señor se apoderó de Saúl. Estaba sentado en el palacio con una lanza en la mano, mientras David tocaba el arpa. Intentó clavarlo en la pared con la lanza, pero David esquivó el golpe de Saúl, de modo que la lanza quedó clavada en la pared. Esa misma noche David se dio a la fuga. Entonces Saúl mandó a varios hombres a casa de David para que lo vigilaran durante la noche y lo mataran al día siguiente. Pero Mical, la esposa de David, le advirtió: si no te pones a salvo esta noche, mañana serás hombre muerto. Enseguida, ella descolgó a David por la ventana y así él pudo escapar. Luego Mical tomó un ídolo familiar y lo puso en la cama con un tejido de pelo de cabra en la cabeza y lo cubrió con una sábana. Verso 18. Después de huir y ponerse a salvo, David fue a Ramá para ver a Samuel y contarle todo lo que Saúl le había hecho. Entonces los dos se fueron a vivir en Nayot. Bueno, ¿sabían ustedes, quiero hacerles una pregunta, ¿sabían ustedes que Nelson Mandela era de familia de la realeza? ¿Sabían ustedes eso? ¿No sabían? Él era de una familia real de Sudáfrica. Era una persona muy acomodada, tenía, al ser de la realeza, tenía todos los bienes que necesitaba. Y esto le permitió también estudiar en los mejores universidades y colegios de la época. Y hasta acá en la vida de Nelson Mandela todo se ve hermoso y todo se ve muy prometedor. De una familia de la realeza, estudiado en las mejores universidades, pero un día, en 1962, todo cambió. Nelson Mandela fue arrestado y sentenciado. ¿A cuánto tiempo creen que lo sentenciaron? A ver, ¿cuánto creen? Cadena perpetua. Sentenciado a cadena perpetua. ¿Saben por qué? Solamente por defender la segregación racial. Por un acto noble y correcto, él estaba pasando a vivir gran parte de su vida en una cárcel de una manera injusta. Fue arrestado. Por 27 años estuvo en la prisión. La mayoría del tiempo en una prisión que se llamaba la Isla Rodben. Era en una isla, imagínense eso. En condiciones extremadamente duras. Esa fue la vida de Nelson Mandela. ¿Creen que eso fue lo que él se imaginó o su familia, la realeza, pensó que él en algún momento iba a experimentar o iba a vivir? Obviamente no. Claro que no. Pero saben, hay algo que me llamó la atención de Nelson Mandela durante estos 27 años difíciles que tuvo que vivir, y es que su fe en Dios y su determinación que el Señor le daba lo sostuvieron. Mandela era un hombre que oraba regularmente, leía la Biblia y confiaba en que ese sufrimiento que estaba viviendo tenía un propósito. Qué bueno es entender eso, que los momentos difíciles que podemos estar viviendo en la mano de Dios se volverán en un propósito de bendición para nosotros. Eso es una realidad. Los momentos difíciles, obviamente, como dice la Biblia, el camino del pecador es duro,
Todos tenemos momentos difíciles, no solamente los cristianos, pero los momentos difíciles para alguien que quizás no está cerca de Dios pueden ser duros, es verdad. Pero Dios es tan bueno que los momentos difíciles, que los momentos de prueba en nosotros, sus hijos, lo único que hacen es volvernos personas mejores, con mayor carácter, con mayor firmeza, con mayor capacidad de resolver los momentos difíciles que estemos viviendo, porque esta leve tribulación momentánea, decía el apóstol Pablo, produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero como dice Pablo, las tribulaciones no son eternas para sus hijos. Las tribulaciones son momentáneas. Tienen un momento en que se detiene. Entonces, en 1990, tras varias negociaciones internacionales, el presidente de Sudáfrica ordenó liberar a Nelson Mandela. Fue libre y solo 4 años después se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica. Y gracias a lo que vivió y a estar cerca del Señor en su momento difícil, se volvió en el mejor presidente que Sudáfrica ha tenido. Lo guió hacia la paz y la unidad. Todo eso ocurrió con la vida de este hombre, gracias a lo que permitió que el Señor hiciera en su momento difícil. Y mis queridos, ¿por qué les digo esto? Porque hay momentos difíciles y en nuestra vida vamos a tener que pasar por momentos difíciles. Pero hoy quiero que ustedes entiendan algo. En las manos de Dios esos momentos difíciles se vuelven en un proceso que nos hacen mejores y que nos preparan para ser de bendición para los demás, pero también para obtener bendiciones para nuestra vida. Ahora, ¿y por qué les hablo de Nelson Mandela? Porque al igual que Nelson Mandela, que ocurrió todo esto, que pasó por estas dificultades y al final experimentó la victoria y experimentó la bendición, lo mismo ocurrió con David. Exactamente. Todos sabemos, David fue el rey más grande que tuvo Israel. Hasta el día de hoy, y usted se lo puede preguntar a cualquier judío, el rey más grande que tuvo Israel fue David. El mejor de todos. Fue el mejor, sin lugar a dudas. Para eso, si usted puede ver, en esa época Israel era pequeño. Y aun aunque era pequeño, dentro de la misma ciudad, dentro del mismo Israel, habían muchas naciones enemigas rodeándolos, muy cerca, dentro de lo que era el pueblo de Israel. Pero bajo el mando de David, Israel pasó a crecer 1500 kilómetros. Bajo el mando de David, Israel llegó a ser el país más importante, la potencia del Oriente Medio en esa época. Bajo el mando de David, todos los que antes afectaban o le hacían daño a Israel comenzaron a ser tributarios y ahora tenían que enviar plata a la nación de Israel. Así dejó David su reino. Dice la Biblia que cuando Salomón tomó el reino, cogió el reino de Israel, dice que la plata no tenía mucho valor. ¿Por qué? Porque tenían oro. Eso fue lo que logró David con esta nación. Y no solamente nos vayamos a la parte material, que obviamente es importante y que una nación prospere es bastante importante, pero también vayamos al interior. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que por muchos años divagó entre sirvo a Dios, sirvo a los ídolos, sirvo a Dios, sirvo a los ídolos. Ahora sí con Dios, pero ahora con los ídolos. En la época de David, Israel se consolidó como una nación que adoraba al Señor. Entonces les pregunto, ¿fueron pequeños los logros de David? Para nada. Fueron grandes los logros de David. Pero ¿saben? A veces para lograr estas cosas debemos aprender y vamos a tener que pasar por algo que se llama el proceso, que es algo que nos va a hacer mejores. El enemigo busca, por medio de las dificultades, de las pruebas, de los momentos difíciles, hacernos daño, pero nuestro buen Dios siempre los toma para hacer de nosotros personas mejores. Y eso, querida familia ON, fue la historia de la vida de David.
David le ocurrió exactamente eso. Al igual que Nelson Mandela, él tuvo que pasar por una serie de acontecimientos inesperados, pero que formaron su carácter, que hicieron de él alguien mejor. ¿Saben? Hay una frase de una iglesia que yo no la comparto, que dice: pare de sufrir. Eso no es verdad, mis queridos. El mismo Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a tener momentos difíciles, pero Jesús nos dice: no se preocupen, de mi lado van a vencer esas aflicciones. Y el hombre que estamos hoy exponiendo, la vida de David, de este gran hombre, también dijo: muchas, Salmo 57, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos librará el Señor. Él mismo lo dijo. David mismo lo declaró. Entonces, vayamos un poco a la vida de David, vayamos al versículo 8. Volvió a estallar la guerra. David salió a pelear con los filisteos y los combatió con tal violencia que tuvieron que huir. La última vez que hablamos de David, él era un joven que estaba detrás del redil de las ovejas. Ahora lo escuchamos en otro papel completamente nuevo. Y como alguien que fue fiel detrás del redil de las ovejas, como promete el Señor, el que es fiel en lo poco, Dios lo coloca sobre más. El que era fiel cuidando unas pocas ovejas del león, del oso, después se volvió en el general. No fue el general, porque el general era Abner, pero la Biblia es clara en decir que aún todo el ejército no estaba bajo el mando de Abner, sino bajo el mando de David. Abner era el general de nombre, mejor dicho. Pero el que peleaba las batallas de Israel era David. El que salía a la guerra era David. Y el que daba todas las victorias a Israel era David. Fue fiel en lo poco con sus ovejitas y ahora Dios lo puso sobre más. Y yo estoy seguro, mi querida familia, cada uno de ustedes que está aquí y que ha sido fiel en esta iglesia, cuando quizás somos pocas ovejitas, yo le garantizo una cosa: siga siendo fiel, siga estando constante, siga dando lo mejor de su vida y lo mejor de su corazón, porque el que es fiel en lo poco, Dios lo coloca sobre más. Así está en la Biblia y es así de claro. No el que está en lo más, Dios lo coloca sobre más, no. Es cuando estamos en lo poco. Sería muy fácil uno ir a un lugar donde ya todo está hecho y está formado, ¿cierto? Y descansar. Como tristemente pasa con algunas personas que cambian corona por comodidad, pero no es lo ideal. Es bueno cuando estamos fieles en lo poco, porque podemos estar seguros que el Señor nos va a colocar sobre mucho más. Y ahora David ya no lo vemos entonces como el pastor de su pequeño rebaño. Ahora era el pastor, estaba ya siendo el que pastoreaba, el que cuidaba las ovejas de Israel. Y ahora era un militar. Volvió a estallar la guerra, dice este pasaje, y David salió a pelear contra los filisteos. ¿Quién salió? David. Y los combatió con tal violencia que tuvieron que huir. David tenía victorias en todas sus batallas. Siempre que salía tenía éxito más que cualquier otro comandante del ejército de Israel. Él siempre tenía victorias mucho mayores. Entonces él tenía al mando todo el ejército del rey, primero. Segundo, veamos cómo era la vida de David en esa época. Tenía una hermosa esposa con quien vivía en una de las casas del rey. ¿Por qué? Porque su esposa se llamaba Mical y Mical era la hija del rey. Dice la Biblia que Mical vio a David y se enamoró de David. Profundamente se enamoró de David. La Biblia nos dice que David era un muchacho hermoso, simpático. Piénselo, la espada de David era la espada de Goliat. Imagino que también era cuerpadito. El hecho fue que esta mujer quedó fichado por David. Y el Señor se la entregó. ¿Fue fácil? No, un reto más. Saúl, aunque lo tenía en su ejército, Saúl comenzó a temerle. ¿Por qué? Porque David tenía mucho éxito. Salía a las guerras y tenía éxito. Entonces dijo: bueno, ¿qué hago? Voy a matarlo. Le voy a dar un ejército de 1000 personas que vaya a la guerra y que lo maten. Iba con los 1000 y tenía todas las victorias. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Saúl decía: ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más me invento? Entonces cuando se enteró que Mical estaba enamorada profundamente de David, dijo: ya lo tengo. David, ¿quieres hacer parte de la familia? Claro. No, David dijo, David era muy humilde y David era prudente.
Eso es una virtud muy importante de él, porque un joven de 17 años dice que se manejaba con prudencia. David siempre se manejó con prudencia. Y David dijo, Señor, no soy digno de hacer parte de tu familia. Y Saúl dijo, no, pero te voy a hacer digno. Tráeme 100 prepucios de filisteos. Si saben que son prepucios, ustedes lo saben, ¿no? 100 prepucios de filisteos. ¿Y sabe qué hizo David? Le trajo 200. Qué chévere ser como David, ¿no? Siempre ir más allá. Saúl, ¿me pediste 100? Aquí estoy, te doy 200 prepucios. ¿Y qué ocurrió? Se volvió en el esposo de Mical. Entonces tenía una esposa muy hermosa, era de la familia de la realeza, vivía en una de las casas del rey y aparte de todo, desde el día que mató a Goliat, él fue exento de impuestos. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? David era famoso. Todo mundo lo admiraba por su posición social, por todo lo que era como tal. Pero no solamente nos fijemos en lo externo, fijémonos también en lo interno. La Biblia nos relata que David era un hombre prudente. Siempre se manejó, siempre se conducía con prudencia. Era humilde, era responsable y era íntegro. Eso era David. Eso fue lo que Dios logró en la vida de David durante todos esos años que estuvo allá detrás del rey de las ovejas. Ese era David. Entonces, no solamente por la parte externa era famoso, todo el mundo quería tener que ver con David. Dice que cuando David ya salía de las batallas, volvía de las batallas, salían todas las nenas de Israel y cantaban, Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Entonces imagínese lo admirado que era David. Que usted entre a la ciudad, imagínese usted entrar aquí a Bogotá y el séquito de, ay, piensa en eso. Pero a pesar de tanta fama, de tanto renombre, David estuvo prudente, humilde y responsable. ¿Quién puede hacer eso? Solamente el Señor. Porque si usted va un poco más atrás y ve la vida de Saúl, que no pasó por el proceso de David. Saúl fue ungido y al poquito tiempo ya era rey y lo hizo re mal. Le faltó prudencia, le faltó humildad, le faltó todo. Entonces note cómo Dios toma estos procesos y hace de nosotros personas en realidad mejores. David en ese momento gozaba de todas las bendiciones, de todo el reconocimiento, de toda la posición social, de todo lo que necesitaba. ¿A cuánto nos gustaría vivir de esa manera? A todos, ¿verdad? A todos. Pero ¿sabe? En un día, todo cambió y pasó de la calma a la tormenta. Y todo comenzó de la forma más inesperada, cuando una lanza afilada rozó su cabeza. A partir de ese día, la vida de David no volvió a ser la misma. Vamos a leer qué ocurrió. Vamos al versículo 9. Sin embargo, un espíritu maligno de parte del Señor se apoderó de Saúl. Todos sabemos la historia. Saúl hizo las cosas mal y el espíritu de Dios se apartó de él y vino un espíritu maligno y comenzó a afectarle en su vida. Yo ya les hablé de eso, ¿no? No se preocupen, a los hijos de Dios no nos pasa eso, porque tenemos el Espíritu Santo. Fue la zarra, son las promesas. Cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo viene y la promesa es que Él no se va. Y si el Espíritu está, no hay espacio para espíritus inmundos. Esa es la bendición de estar de cerca al Señor. Por eso es que nosotros los cristianos, el enemigo nos puede hablar, nos puede preocupar, pero nunca nos puede poseer ni nos puede dominar. En la época de Saúl no había venido Cristo, no estaba la promesa, el Espíritu iba por momentos, pero luego se volvía a ir. Iba sobre Sansón y con toda la fuerza y con una quijada de burro mató cualquier cantidad de filisteos, pero luego otra vez iba el Espíritu Santo. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que el Espíritu Santo llegaba sobre él y acababa a sus enemigos? Y un día dejó de ser tan sensible a Dios que fue a pelear contra los filisteos convencido de que el Espíritu estaba con él y ya no estaba. Y eso lo cogieron. Todos conocemos esa triste historia, ¿no?
Le quitaron los ojos, le cortaron su cabellera y se la pasó moliendo junto con los bueyes. ¿Sabe qué es moler? Aquí está el trigo en el piso, los bueyes y algo que estripa el trigo y es darle vueltas, darle vueltas. El hombre que Dios trajo para grandes cosas terminó moliendo junto con los bueyes porque no valoró al espíritu. Bueno, eso era un paréntesis sobre la vida de Samson. Pero David, el rey David, denme un segundito, se me fue donde iba. Ese espíritu maligno de parte de Saúl, ¿qué ocurrió? Dice aquí, estaba sentado en el palacio con una lanza en la mano. Estaba sentado y David estaba haciendo lo que siempre hacía. De nuevo les digo una característica de David, él era fiel en sus compromisos y en sus responsabilidades, tocando el arpa. Aunque era un guerrero, aunque era el más importante de todos los guerreros, él dijo, no, esto ya no es para mí, por favor, consígase otro arpista, usted no sabe quién soy yo. No, él seguía ahí, fiel, tocando el arpa. Y mientras David tocaba el arpa, recuerden que él era el dulce cantor de Israel, él era un salmista. Mientras él tocaba el arpa, Saúl intentó clavarlo en la pared con la lanza, pero David esquivó el golpe de Saúl, de modo que la lanza se quedó clavada en la pared. Esa misma noche, David se dio a la fuga. Aquí podemos aprender varias cosas importantes. La primera, versículo 9 dice, sin embargo. Entonces recuerde que, ¿qué quiere decir sin embargo? Entonces vamos al versículo anterior, el versículo 8. ¿Quién era David? El que peleaba todas las batallas de Saúl. David estaba haciendo que el gobierno de Saúl y que el reinado de Saúl prosperara. Pero ¿cómo puede ser posible que alguien que es tan fiel, que es tan leal, reciba lo que estaba a punto de recibir de Saúl? Sin embargo, quiere decir eso. A pesar de que David era un fiel soldado de Saúl, este intentó matarlo. ¿Sabe? Es triste que a personas a las que se les sirve con fidelidad y con el corazón, un día se vuelven en nuestra contra y nos pagan bien con mal. Mis queridos, procuremos nunca tener un corazón infiel. Procuremos nunca tener un corazón desleal. Cuando una mujer se entrega a su esposo y lo conoció cuando no tenía nada, y este esposo y eran uno solo, y entre los dos formaron todo lo que tenían, tuvieron sus hijos, pero qué triste es ver que cuando el hombre ya se siente bien es desleal a su esposa y la deja y la cambia por otra. La deslealtad, mis queridos, es un sentimiento, no digamos un sentimiento, es bueno, es parte de las peores debilidades que el ser humano puede tener. Y eso fue Saúl con David. David dio lo mejor por Saúl y Saúl le pagó con deslealtad. Eso fue lo que ocurrió ahí. Por eso dice, sin embargo, a pesar de todo lo que David hizo con él, con Saúl, Saúl fue desleal, intentó matarlo, le pagó todo el bien que estaba haciendo David por él, se lo pagó ¿cómo? Con mal. Si usted, mi querido, siente que en algo está luchando con alguna clase de deslealtad, con alguna clase de infidelidad, vaya al Señor, dígale, perdóname, Señor, no quiero ser así, no quiero ser así. ¿Cierto? Padres que toda la vida sudaron y se esforzaron por sus hijos, dieron lo mejor, dejaron de tener aún privilegios o mayores cosas simplemente por pagarles un buen estudio, por pagarles una buena universidad, por darle lo mejor, y al final de sus días estos hijos les queda muy fácil enviarlos a un ancianato. Eso, mis queridos, se llama deslealtad y eso no está bien. Ninguna clase de deslealtad es agradable para Dios. Ninguna clase de deslealtad hace bien. Y por el contrario, todas las deslealtades siempre terminarán mal. ¿Qué le ocurrió a Judas por ser desleal con Jesús?
¿Y qué le ocurrió a Saúl por ser desleal con David? La deslealtad, mis queridos, no es buena. Un hijo de Dios no la puede tener, porque Dios es amor. Y el amor de Dios es dar lo mejor de mí por los demás. Entonces, ¿qué es lo contrario al amor? Algunos dicen que el odio, pero note que no. Si el amor es dar lo mejor de mí por los demás, entonces, ¿qué es lo contrario al amor? El egoísmo, cuando solo me preocupo por mí. Primero yo, segundo yo y los demás no. ¿Sabe por qué Saúl estaba intentando matar a David? Porque no le gustaba la canción de que David había matado a sus 10,000 y Saúl solamente a 1,000. Porque estaba sintiendo que su reinado le iba a ser quitado. Y era tan egoísta que aunque era evidente que David era mucho mejor gobernador que Saúl, Saúl no quería soltar a Israel. Él quería su poder y su gloria por encima de la gloria, la bendición para el pueblo de Israel. ¿Sí lo observa? ¿Quién peleaba las batallas de Israel? ¿Quién era el pastor de Israel? David. Saúl para nada. Es más adelante vamos a ver cómo Saúl tenía a la gente oprimida, los tenía mal, los estaba consumiendo con los impuestos. Por andar detrás de David, tenía el Israel descubierto por todos lados. Un paréntesis que les quiero dar. Andando persiguiendo a David para que no le quitara el reino, los filisteos iban haciendo fuertes en los demás lugares. Y un día los filisteos sí le quitaron el reinado que David nunca le quiso quitar, porque David era leal. ¿Sí se da cuenta? Entonces, mis queridos, que hoy haya en nosotros un corazón leal, que ama, porque el amor busca dar lo mejor por los demás. El egoísmo es sinónimo de la deslealtad y la infidelidad. Busca tomar lo mejor de los demás y luego dejarlos a un lado. Y eso no es correcto y eso no es lo ideal. Dice acá, la siguiente frase, quiero que no se le olvide, porque usted la va a ver demasiado en la vida de David. Esta frase y sus sinónimos. David se dio a la fuga. Durante varios años, esta frase hizo parte de la vida de David, huyendo de un lugar a otro para esquivar al loco de Saúl, que simplemente lo buscaba para matarlo. Entonces, en una serie de sucesos inesperados, comenzó a perder todo lo que tenía. Lo primero que perdió fue su posición y su trabajo. Fue lo primero. Esa posición de privilegio de la que le hablé, la perdió. Ya no era un soldado importante del rey. Ahora, según las mentiras de Saúl, era un criminal, un traidor y un desertor. Ahora pasó a ser eso. Entonces lo primero que perdió fue su trabajo y su posición de privilegio. Sigamos viendo la vida de David, versículo 11. Entonces Saúl mandó a varios hombres a casa de David para que lo vigilaran durante la noche y lo mataran al día siguiente. La esposa de David le advirtió: si no te pones a salvo esta noche, mañana serás hombre muerto. Enseguida ella descolgó a David por la ventana y así él pudo escapar. Un sinónimo más. Luego Mical tomó un ídolo familiar y lo puso en la cama con un tejido de pelo de cabra en la cabeza y lo cubrió con una sábana. Aquí hay varios aspectos importantes que podemos ver. ¿Cuál es el primero? ¿Qué fue lo siguiente que perdió David? Su amada esposa. Estaba en la casa con su esposa y le tocó salir corriendo porque hasta allá le llegó Saúl con sus soldados a querer matarlo. Fue lo siguiente. De nuevo vemos la palabra pudo escapar. Otra vez tuvo que volver a huir. Y algo que me llama la atención aquí es, ¿de quién era la casa donde ellos estaban? Era del rey. Dice, luego Mical tomó un ídolo familiar. Mical tomó un ídolo familiar. O sea que Saúl, el ungido de Dios por Samuel, tenía ídolos en su casa. Nunca fue capaz de poner toda su confianza en Dios.
Nunca. En los momentos difíciles se apoyó en los ancianos de la ciudad primero, luego se apoyó en los ídolos y finalmente se apoyó en una divina. Entonces note que las pruebas no son sinónimo de estar siempre bien, porque en las pruebas no se apoyaba de Dios, se apoyaba de todo menos de Dios y por eso fue quitado. Mas David en medio de sus momentos difíciles siempre se apoyó en el Señor. Tenía un ídolo ahí familiar. Y otro aspecto, dicen que puso uno de esos ídolos y lo cubrió con una sábana y le puso pelo de cabra en la cabeza. O sea que David era bien mechudo. Conmigo no le hubiera tocado poner el pelo de cabra. Ese es solo un pequeño aporte. Casi no tiene nada que ver, pero era mechudo. Para que más o menos vaya describiendo cómo era David. Vamos al versículo 18. Entonces, hasta este momento, ¿qué perdió? Su trabajo y su posición. Y ahora perdió, ¿qué más? Su esposa. Versículo 18. Después de huir una vez más y ponerse a salvo, David fue a Ramá para ver a Samuel y contarle todo lo que Saúl le había hecho. Entonces los dos se fueron a vivir en Nayob. Versículo 20, vamos al capítulo 20, versículo 1. David huyó de Nayob de Ramá y fue donde estaba Jonatán. Después, ¿qué hizo David? Hizo algo que está muy bien. Buscó consejo de su líder espiritual. Se fue hasta Ramá y buscó ¿a quién? A Samuel. ¿Y qué dice la Biblia? Que le contó todo. Todo. Aquí entonces también podemos aprender cosas muy importantes. Note que él fue a la casa ¿de quién? De Samuel, que es su líder espiritual, y le contó todo. Qué bueno es cuando nosotros podemos pedir consejo de personas espirituales. Qué bueno es cuando yo puedo llamar y decirle, mira, estoy pasando por esta dificultad en mi vida, estoy pasando por este tiempo difícil, por favor ayúdame. David contó todo. David no se cayó nada. Y hoy yo les hago ese llamado. Saben, yo estoy para servirles. Y en lo que ustedes necesiten un consejo, por favor, cuéntenme. Para mí va a ser importante. Pero a veces cometemos errores, ¿no? Es que estoy pasando por un momento difícil y el pastor ni me pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Que usted me cuente o que yo le pregunte? Que usted me cuente, ¿verdad? Pero a muchas personas les pasa y luego uno, pastor, es que estoy herido con usted. ¿Por qué? ¿Qué hice? Es que en mi momento difícil no me habló, pero me contaste, me dijiste, no, usted no. Entonces yo cómo iba a saber. ¿Quién buscó a quién? David a Samuel. David buscó a Samuel y ¿qué hizo? Le contó todo. Querida familia Honores Nuevos, no callen sus dificultades o temores, ni siquiera por temor al que dirán, por lo que sea, cuente a una persona espiritual lo que está viviendo. Yo siempre he tenido un principio, algunos lo saben, y es un principio que me ha guardado. Yo siempre he dicho, yo prefiero confesar una lucha o contar una lucha que después estar confesando un pecado. Cuando algo me está quedando grande, yo siempre he sabido ir a mi autoridad y decirle, líder, estoy pasando por esto. Pastor, estoy viviendo esto, no sé qué hacer. Ayúdeme, aconséjeme. Siempre lo he hecho. Ahora que Dios me ha permitido tener al pastor John Romy como mi pastor, cuando tengo algo que no entiendo, con él hablo. Él tiene un compastor que se llama el pastor Pablo. Ustedes lo conocen, ¿se acuerdan que es así bien barbado, que era calvito? Que nos dio una tremenda conferencia sobre los tiempos del fin. También es alguien con quien hablo mucho. Ser pastor no es fácil, mis queridos. Créanme que a veces uno tiene que vivir muchos momentos difíciles. Y es pastor, ahora pasó esto, ¿qué hago? Tranquilo, Carlitos. La última vez que hablé con el pastor Pablo me puso la mano en la espalda mientras yo lloraba. Los pastores también lloramos. También pasamos por momentos difíciles. Pero siempre busquen consejo. Siempre, miren que David lo hizo. Y note algo que es bien importante. Saúl estaba ¿qué? Dominado por ¿quién? Por un espíritu maligno.
O sea que cuando Saúl estaba dominado por ese espíritu maligno, fue hasta donde estaba David con Samuel. ¿Para qué? Para matarlo. ¿Pero qué quiere decir eso? Alejarlo del consejo. ¿Se da cuenta? El enemigo es el que es feliz cuando nosotros nos alejamos de la gente que nos puede dar buenos consejos. Él es el que le gusta que no pidamos consejos. No, pero ¿qué va a contar eso? ¿Qué van a pensar de usted? No, pero el pastor que le va a poder ayudar, no le diga nada. ¿Y por qué lo hace? Porque obviamente eso nos va a afectar peor. Entonces el mismo Saúl fue hasta Ramá, a Nayob de Ramá, a perseguirlo y a decir que de nuevo David tuviese que huir. Entonces, mis queridos, entendamos eso. Es bueno cuando, como David, pedimos consejo y contamos todo. Pero no es bueno cuando permitimos que Satanás nos aleje del consejo. Eso no es bueno. ¿Quiere que le diga una cosa? A mí me gusta que me pidan consejo. Y yo siento cercanía. Y ustedes lo podrán ver, miren, y aquí hay varias personas, pero hay gente que me pide tanto consejo con los que yo siento mucha amistad. Y no es porque uno haga rosca, es que uno siente que puede ser parte de la vida de esa persona y que le están abriendo la puerta de su corazón, entonces uno siente mayor familiaridad. Y es bonito. Pero ¿saben por qué? Porque son personas que siempre me piden consejo. Hágalo. Miren, Julián y Carol son muy cercanos. ¿Y cómo conozco sus vidas? ¿Y cómo conozco cuando pasan por momentos difíciles? Pero ¿saben que yo valoro eso? Y yo con Julián, ustedes a veces van a ver que me río y que hablo. ¿Saben por qué es? Porque siento que él me abrió ese corazón y que yo tengo esa capacidad y esa oportunidad de ser cercanos. A mí como pastor, se los digo sinceramente, me gusta que me cuenten. A mí como pastor me gusta que se me acerquen. No luego que después vengan con sorpresas ahí a decir de todo y porque nunca estuvieron cerca. Acérquese. Es valioso cuando nos acercamos. Y eso fue lo que hizo él, David. Se acercó. Acérquese a mí. Cuénteme lo que está viviendo. Permítame ser parte de su vida. Permíteme aconsejarlo, que créame que el consejo que le voy a dar procuraré que sea el más cercano a la palabra del Señor. Porque el Señor nos llamó a coinonía, a estar unidos, a hablar, a compartir. Y eso es algo que debemos hacer. Sigamos leyendo. Entonces, perdió su posición y su trabajo. Perdió su esposa y ahora perdió su consejero. Note que todas esas cosas son lo que Satanás es feliz quitándole al ser humano. Su trabajo, su posición, su puesto. Luego quitarle su esposa que se tire a su hogar. Y luego quitarle ¿qué? Su consejero. Sigamos viendo la vida de David. Primera Samuel 20, versículo 42, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Puedes irte tranquilo, dijo Jonatán a David, pues los dos hemos hecho un juramento eterno en nombre del Señor, pidiéndole que juzgue entre tú y yo y entre tus descendientes y los míos. Así que David se fue y Jonatán regresó a su ciudad. ¿Sabe quién era Jonatán? Jonatán, mis queridos, era el mejor amigo de David. Era el mejor amigo de David. Y ahora David está perdiendo su mejor amigo. Él le dijo de la manera más linda, pero es otro sinónimo, ahora puedes irte tranquilo. De nuevo, huya, váyase, escápese y ahora vete tranquilo. En esa conversación le dijo, mi papá está decidido y él te quiere matar. Él te va a matar. Y ahora David estaba perdiendo a un amigo. Y qué bueno, qué valioso en la Biblia son los amigos. Y aquí vemos algunas características de un verdadero amigo. Jonatán fue capaz de hacerse a un lado por el bienestar de su amigo. ¿Sabe que Jonatán un día le dijo a ver, por lógica, si moría Saúl,
¿quién sería el siguiente rey? Jonatán, hijo de David. Perdón, hijo de Saúl. Pero Jonatán mismo le está diciendo a David, ¿sabes una cosa? Tú un día vas a ser el rey. Un buen amigo es capaz de hacerse a un lado por beneficiar a su amigo. Eso es una amistad sincera. Tú serás el rey de Israel. El que más le decía a David cuando estaba en los peores momentos, tú vas a ser el rey. ¿Saben quién era? Su amigo Jonatán. Tú serás el rey. Le decías, mira, tu padre me busca para matarte. Nunca más, eso nunca va a acontecer, David, porque tú vas a ser el rey. Ya Dios te lo dijo. Qué corazón tan bonito, ¿no? Me hago a un lado por ti, David. Igualito a Saúl, ¿no? Quite David porque primero yo y segundo yo. Se hizo a un lado por el bienestar de su amigo. Tú serás el próximo rey. Le dio todo lo que necesitaba para que creciera. Dice que después de que David peleó con Goliat, los dos se llegaron a amar mucho. Tuvieron mucho amor el uno por el otro. Y dice que Jonatán le dio su capa, su espada, su arco y su cinturón. ¿Se da cuenta? Todo lo que necesites para que estés bien, cuenta conmigo. Yo lo voy a hacer. Yo voy a estar para ayudarte. Ten mi espada, ten mi capa y ten mi cinturón y ten mi arco y mi flecha. ¿Sabe qué más hace un buen amigo? Mete las manos al fuego por el otro. Jonatán lo hizo. ¿Sabe hasta qué punto? Hasta el punto que un día estaban comiendo con Saúl y Saúl le preguntó a Jonatán, ¿dónde está David? David, obviamente Jonatán no fue claro para que, pues, por Dios, Saúl lo quería matar. ¿Y sabe qué hizo el hermoso del Saúl? Cogió una lanza y a su propio hijo intentó atravesarlo. Y le dijo unas palabras hermosas. Hijo de la perversa. Y uno que ya al lado estaba la mamá y estaba escuchando todo eso. Dio su vida, puso las manos al fuego por el bienestar de su mejor amigo. Todo eso, mis queridos, son las virtudes de un buen amigo. Pidámosle al Señor que nos haga buenos amigos, que nosotros podamos ser buenos amigos para los demás. Proverbios 18:24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. ¿Qué dice? El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. ¿Sabe que la amistad entre David y Jonatán fue aún más unida que la que tenía con sus propios hermanos? Qué bonito tener personas así. Ahora yo no me puedo quejar. Dios me da unos hermanos espectaculares. No solo hablo de Diego que está aquí conmigo en todas las batallas, frenteando conmigo, sino hablo de mis hermanos, mi otro hermano, Johnny, siempre está conmigo para ayudarme también. Dios es bueno y me da unos hermanos muy especiales. Pero también les soy sincero, me da unos excelentes amigos, porque ustedes son mis amigos y ustedes me traen mucha alegría y con ustedes me puedo sentir muy bien. Y gracias por esa amistad. Y pidámosle al Señor que todos nosotros podamos ser siempre buenos amigos, buenos amigos. Pero ahora David estaba ¿qué? Perdiendo otro amigo. Entonces, volvamos a sumar su posición y su trabajo, su esposa, su consejero y después su amigo más leal. ¿Ya perdió todo? No, todavía le falta algo más. El capítulo 21, si lo leo me alargaría muchísimo, pero podríamos ponerle un título. Podría ser angustiado y desesperado. Vemos a David huyendo de Saúl, con hambre y recurriendo a mentiras para obtener un poco de pan. Ahora no lo juzgue, por favor. Póngase usted en ese lugar, imagínese cómo estaría. Va donde Aitofel, el sumo sacerdote, y el mismo sumo sacerdote desconfió. ¿Qué hace David solo? A ver, el general, o no el general, siempre va con todo el ejército de Israel. ¿Qué hace aquí solo? ¿Qué hace solo? No, es que Saúl me mandó a una misión secreta. Pero,
Y aparte de todo me mandó 5.000, tengo un hambre. Imagínense, David estaba sucio, con hambre, solo. Tengo un hambre, ¿hay algo de comer? Pues 5 panes, son los panes, ya toca cambiarlos porque son los panes del sacrificio, ya están los viejos. Entonces, si quiere, lleves esos. Uy, no hay mejores. Ay, ¿no tiene un arma? Es que salí tan rápido que se me olvidó traer un arma. Pues sí, pues tengo la de Goliat, pues tú la conoces mejor que nadie. Uy, perfecto, deme esa arma. Y pues el hecho fue que se fue llenito y con un arma, solo, pero no lo juzguemos. Pero por causa de eso, el loco de Saúl mató al sacerdote Aitofel con toda su familia, 85 personas, y luego fue al pueblo de Aitofel y mató a todos sus hijos, su ganado, sus esposas, sí, pues las esposas de todos estos 85 levitas, todo acabó con ese lugar. Estaba loco Saúl. Saúl ya no le importaba a su pueblo, ni siquiera a los sacerdotes de Dios. ¿Cómo puede alguien llegar a estar tan mal? Mis queridos, la cercanía de Dios nos puede volver irreconocibles. ¿Sí se da cuenta por qué yo lo motivo tanto a usted a que se acerque al Señor? A que esté cerca de Él. Porque alejarnos de Dios nos puede volver otros. Saúl no fue siempre así. Alguna vez también peleó las batallas de Israel. Pero de repente parecía otro, completamente loco. Mató 85 levitas. Dice que el momento fue tan horrible que él le dio la orden a los soldados y ninguno de los soldados lo quiso hacer. Ninguno. Solo un hombre que era edomita, o sea que no pertenecía al pueblo de Israel, era de Edom, los mató a todos. Entonces, y de ahí dijo, bueno, ya tengo, bueno, mala idea. Por culpa de él mataron al pobre de Aitofel y toda su descendencia. Y luego, de ahí, sigue una parte donde David ya estaba perdiendo lo último que le quedaba. ¿Sabe qué era lo último que le quedaba a David? Estaba perdiendo el respeto de sí mismo. Dice el capítulo 21, versículo 10 al 15. Ese mismo día David, todavía huyendo de Saúl, otro sinónimo, se dirigió a Aquis, rey de Gat. Los oficiales dijeron a Aquis, ¿no es este David el rey del país? ¿No es este por quien danzaban y en los cantos decían, Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10.000? Al oír esto David se preocupó y tuvo mucho miedo de Aquis, rey de Gad. Por lo tanto, fingió perder la razón y en público comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. Aquis dijo entonces a sus oficiales, ¿pero qué no se fijan? Este hombre está loco. ¿Para qué me lo traen? ¿Acaso me hacen falta más locos que encima me traen a este para hacer sus locuras en mi presencia? Sáquenlo de mi palacio. ¿Qué hizo David? Dijo, bueno, pues tengo la espada de Saúl, de Goliat, voy a ir a Gat. ¿Sabe de dónde era Goliat? De Gat. Y fue hacia Aquis, el rey de los filisteos, para buscar ayuda en ese lugar. Yo les enseñé que Filistea es sinónimo de ¿qué? ¿Cómo cayó Sansón? ¿Con una qué? Filistea. Entonces, ¿Filistea es sinónimo de qué? Del mundo, del pecado. No hablo del mundo en general, no, de lo que la Biblia habla como pecado, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, el engaño de las riquezas. Pero se fue al mundo, pero a buscar el mundo, el pecado que estaba en el mundo. A buscar ayuda de esa manera, y mis queridos, no le fue bien. No le fue bien, entonces él entró con su espada y dijo, no, apenas entre, todos van a decir, uy, llegó el que mató a Goliat. No, este hay que hacerlo parte de nuestro ejército. Este tipo es un duro y aquí le vamos a dar todo lo que tenía en Israel. Si en Israel tenía esposa, aquí le vamos a dar 3 esposas. Si tenía palacio, aquí le vamos a dar 3 palacios. Si tenía esto, aquí le vamos a dar esto. Y le fue re mal. Obvio lo iban a reconocer.
Desde el día que peleó con Goliat y todo el ejército vio a ese paladín gigante Goliat y vio a David al otro lado, se iba a volver completamente reconocible para los dos bandos. De inmediato lo reconocieron. ¿No es este David, el rey de ese país? ¿No es quien danzaban y cantaban diciendo, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000? ¿Y usted se imagina con la cara que se lo decían? Con una cara de odio y de piedra, que David de inmediato se dio cuenta y se preocupó. Y el gran David, el guerrero de tantas batallas, aquel admirable David, de repente estaba dejando que la baba se le escurriera y hablando como un loco y rayando las paredes. ¡Qué vergüenza, mis queridos! David había perdido el respeto por él mismo. Ya lo había perdido todo. Lo último que le faltó fue perder el respeto por él mismo. En los momentos de desesperación, querida familia ON, no se toman las mejores decisiones. Y David tomó una muy mala decisión. Buscar la protección del mundo y del pecado casi lo lleva a la muerte. Si no se hace loco y comienza a babear. Ahora, yo creo que David, en medio de su locura, David siempre tuvo algo. David era bien inteligente. ¿Sabe qué quiere decir babear? Que podía tener alguna enfermedad que lo había hecho loco. Como quien dice, todo el mundo dijo, no, yo a este man no me la acerco. Mire, esa baba todo chorrea de baba, tóquele un poquito esa baba y usted que igual de loco que él. Él la supo hacer. Comenzó a babear, comenzó a... ¿Saben? El mundo no nos puede ayudar. Me refiero al pecado que nos ofrece el mundo. Por el contrario, nos puede llevar a experimentar muerte en algunas áreas de nuestras vidas y aún a perder el autoestima. Ayer escuché un podcast de una actriz muy conocida que dice que un día comenzó a tomar trago, primero en las reuniones sociales, un traguito, otro traguito, pero de repente comenzó a tomar demasiado. Cuando estaba sola en su casa, en todo momento, hasta que el trago le tomó ventaja. Casi pierde su hogar. Se sentía re mal con su esposo y con sus hijos. Su esposo tuvo que decirle, no más. Yo te amo, si tú quieres ayuda, cuenta conmigo. Pero si sigues así, hasta aquí llegamos los dos. ¿Sí se da cuenta cómo el pecado nos lleva a perder a un qué? El autoestima. Ella se sentía muy mal, completamente mal. También conozco la historia de una mujer muy hermosa y son historias que yo he tenido que escucharlas. Se dejó seducir por un hombre, dejó a su hogar, dejó sus hijos por irse con este hombre. Y este canalla, porque no tiene otro nombre sino un canalla, después de que ella dejó todo por él, la abandonó por otro nuevo trofeo, dejando a esa mujer sumida en la vergüenza y en la tristeza. Hasta que no se los estoy diciendo, no estoy mintiendo, es verdad, murió de pena moral. Le daba pena acercarse a sus hijos y a su esposo. Eso es lo que ocurre cuando nos acercamos al mundo. Nos quita todo, hasta nuestra autoestima. David ya no se respetaba a sí mismo y de la misma forma lo veía el rey Aquis, como alguien que no tenía valor. ¿Saben? ¿Qué le quedaba a David? Nada. Nada le quedaba a David. Absolutamente nada. Pero ¿sabe? Cuando ya no tenemos nada en quién apoyarnos, es el mejor momento para apoyarnos en el Señor. En medio de todo, eso fue lo que David hizo. Hay un salmo que es hermoso, porque de ahí David, ¿saben a dónde se fue? A la cueva de Adulán. Y en la cueva de Adulán, solo, ¿saben qué hizo? Buscó al Señor. Lo buscó con todo su corazón. Permítame leerle este salmo, por favor. Es hermoso. El título dice,
masquil de David, su oración cuando estaba en la cueva. Él componía en todo lugar. Con mi voz clamo al Señor. Con mi voz pido al Señor misericordia. Delante de Él derramo mi lamento, delante de Él expreso mi angustia, cuando mi espíritu está desmayado dentro de mí. Lamento, angustia y desmayo. Recuerde que los salmos es el mejor lugar para decirle a Dios cómo me siento. Recuerde que es bueno decirle a Dios cómo nos sentimos. Cuando mi espíritu está desmayado, tú conoces mi senda, en el camino en que he de andar. ¿Sabe qué quiere decir eso? No tengo ni idea qué hacer. Pero tú sí, Señor, tú sí. Han escondido una trampa para mí. Miro a la derecha y observo y no hay quien me reconozca. Ya no hay familia, ya no hay amigos, ya no hay sacerdote, ya no hay nada. No tengo refugio. No hay quien se preocupe por mi vida. A ti clamo, oh Señor. ¿Sabe que clamar es buscar a Dios, pero con un ruego profundo? Es buscar a Dios, pero no simplemente como repitiendo una oración, sino, Señor, aquí estoy. Necesito que hablemos y necesito quiero que estemos juntos. Ponme todo el cuidado. Escúchame. Eso es clamar. Es una oración donde yo quiero en realidad que Dios esté a mi lado. A ti clamo, Señor. Digo, tú eres mi refugio y mi porción en la tierra de los vivientes. Qué bonito, ¿no? Antes dijo, no tengo refugio, pero está diciendo, tú eres mi refugio. Y mi porción, ¿sabe? No tenía ni pan para comer. ¿Sabe qué es mi porción? Tú eres mi provisión en la tierra de los vivientes. Qué chévere. David primero dice cómo se siente, pero luego le entrega su corazón al Señor y luego comienza a reconocer todo lo que el Señor es para mí. Líbrame los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la prisión para que alabe tu nombre. Y termina siempre con un espacio que se llama un Selah. Es cuando David piensa, cuando David más que piensa recibe de Dios en su momento de oración y termina diciendo esto: los justos me rodearán porque me colmarán de bien, me colmarás de bienes. Qué chévere, ¿no? Le pregunto una cosa, ¿algún justo lo estaba rodeando? Estaba solo. ¿Tenía algún bien? Ni pan tenía para comer. Pero David siempre usó lo que él mismo enseñó en los Salmos. Creí, por lo cual hablé. Termina siempre David, no termina sumido. Cuando usted va a Dios, usted no va a terminar igual. Cuando usted se acerca al Señor en oración y en busca de su palabra, yo le garantizo una cosa, usted no va a terminar igual. Él le va a demostrar que Él es su refugio y que Él es su porción en la tierra de los vivientes. Y aunque padre y madre lo dejaren, con todo el Señor lo recibirá, porque Él es fiel. Y eso fue lo que ocurrió. Y lo declaró con sus labios. Y sabemos que un día todos los justos estaban en la mesa del rey. Y ahora se llama David. Y sabemos que algún día David se colmó de todos los bienes que el Señor le pudo dar. Pero ¿dónde se fortaleció el Señor? David, en el Señor. Hoy, mi querida familia ON, quiero motivarlos a eso. Acerquémonos al Señor. No sé cuál sea su prueba. No sé cuál sea su dificultad. Quizás ni tiene pruebas. Pero aun cuando no tengo pruebas, es el mejor momento para acercarme al Señor, para apoyarme en Él. Pero permita que Dios le ayude en todo lo que esté viviendo. Haga del Señor lo que Él quiere ser, su ayuda más importante. En medio de estos sucesos que vivió David, que no fueron ocasionados por Dios, Dios los permitió. ¿Sabe para qué? Con una sola razón. Dios le dijo a David, David, ¿tienes en dónde apoyarte? No, Señor, no tengo nada. Perfecto, apóyate en mí, que yo te voy a ayudar. Apóyate en mí, que yo voy a estar contigo. Porque eso es lo que el Señor más desea, que nos apoyemos en Él. ¿Se aprendieron? Me faltó la mitad de la conferencia, pero la otra semana seguimos. Vamos a aprender cosas muy buenas. Hay 3 salmos que hablan de cuando David estuvo en su cueva. Y cada salmo, el primer salmo, que fue el que les leí, lo vemos abatido.
En el segundo salmo lo vemos arrodillado y en el tercer salmo lo vemos victorioso. ¿Dónde logró pasar del abatimiento a la presencia de Dios y a la victoria? En la presencia de Dios. Y eso lo vamos a aprender la otra semana. Si quieren aprenderlo, aquí nos vemos a la misma hora y en el mismo canal. ¿Listo? Pónganse en pie, vamos a orar.